Vamos un momento a Lucas capítulo 8. Lucas. Como título de 4:3 y de 3:1. Y saludamos a quienes están en la internet siguiéndonos esta mañana. Voy a dejar unos pensamientos de este tema que ya ha estado por 15 días ahí en remojo. Lucas capítulo 8. Vamos a leer versículos 4 en adelante. Cuando pasamos por leyendo el primer libro que leímos en este plan de lectura y meditación de este año, fue el libro de Lucas. Qué riquezas encontramos. Y les confieso algo, siempre había en mí como una deuda. Yo necesito predicar el Evangelio. Necesito predicar el Evangelio. Y sé que fue una de las bendiciones de esta lectura devocional del mes de enero, leer este Evangelio de Lucas. Vamos al versículo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír. ¿Cuántos tienen oídos para oír hoy? Y oír al Señor. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa la palabra? Y él dijo: a vosotros os es dada a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué es? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios es la semilla. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias por tu palabra, oh Dios, por la semilla que es tu palabra, que contiene todo el poder con que creaste los cielos y la tierra. Tu palabra, ayúdanos a descubrir, ayúdanos, Señor, a creer que en tu palabra está todo lo que necesita nuestra vida en esta tierra, para esta tierra y para la vida venidera. Ayúdanos a apreciar tu palabra, a retenerla. Ayúdanos a tener un corazón bueno y recto. Ayúdanos a todos esta mañana, te pedimos que al leer durante todo este resto de mes la Escritura día a día, podamos, Señor,
dar fruto con perseverancia. Líbranos de ser gente del camino, de la piedra o de los espinos. Que seamos gente con corazón bueno y recto, que retiene la palabra oída. Gracias te damos. Meditando esta palabra, bueno, cuántas veces esta parábola es muy conocida y tendría muchos enfoques. Oye, pues se equivocó acá nuestra... No, déjala. ¿Qué es eso? Una de las cosas que como que he tenido una mayor conciencia, y hablábamos ayer en el EFA con todo el equipo de alabanza, ¿cuántos libros hay escritos o se han escrito? ¿Qué cálculo? ¿Alguien tiene ese? Yo sé que aquí hay gente curiosa que le gusta las estadísticas. ¿Cuántos libros se han escrito durante la historia de la humanidad? ¿Cuántos libros? Si usted entra a una sola librería como la Nacional, pudiéramos decirlo, ¿cuántos libros cree que hay en esa sola librería? ¿Usted se ha hecho alguna idea de cuántos libros se han escrito? Se cuentan por millones, yo creo. Y cada día salen más libros y más escritores y todo lo demás. Pero tiene usted que entender una cosa hoy definitivamente, si no la ha entendido. De los millones de libros escritos, el único cuyo autor intelectual es Dios, es el que usted tiene en su mano. Bueno, si trajo la Biblia, porque algunos, qué frescura. Bueno, algunos dicen, no, yo la tengo en el bebé. El BlackBerry. Bueno, se le vale ya también. Listo, se la tiene ahí. Entonces que tenga la Biblia. Seamos conscientes si no lo hemos sido y hemos visto este libro como, cualquier cosa, como si nada, como que leer y meditar da igual que no leer y meditar. El único de todos los millones de libros escritos cuyo autor intelectual es Dios es este. Y su palabra tiene y contiene todo el poder vivificador, todo el poder transformador. Su palabra, con esa palabra creó los cielos y la tierra, los animales, los reptiles, las aves, los peces. Con su palabra ordenó el firmamento. Con su palabra le dio vida a todo lo que existe, a lo visible, a lo invisible. Con la palabra de su poder son sostenidas todas las cosas, dice su palabra. Y dice, es una semilla. Su palabra es una semilla. ¿Qué sucede en las semillas? En la semilla están todos los códigos genéticos, todo el ADN en la semilla, sea de la especie que sea. En la semilla está allí ya escrito ese código. Y de una cosita como insignificante, de una bellota, allí está toda la vida, todo el potencial de vida para un roble gigante. Está en una semilla. ¿Qué necesita la semilla? Para que todo ese potencial se despierte. Los arqueólogos encontraron en las pirámides trigo en algunas vasijas de barro. Trigo de N años de antigüedad. Los pusieron en la tierra y germinaron. Se rompió la cáscara y empezó a manifestarse la vida que estaba en esa semilla. ¿Qué es lo que necesita
la semilla que necesita. Hay tal potencial de vida en la semilla. Y estamos hablando de la palabra, pero los estoy trayendo a la parte natural. Que si usted mira los alambres de la energía, los alambres eléctricos, ¿usted ve plantas ahí o no? En los cables eléctricos, el viento se llevó una semilla y la dejó enredada en un cable. ¿De qué son los cables? ¿De cobre? ¿De qué serán esos cables? Y allí usted ve ahí como un festón, ¿cómo se llamaría eso? Allí ve usted no los ha visto, mírelos ahora, cuando salga. Si es que usted no mira para arriba, pues mírelos. Pero también si usted mira para abajo, en cualquier grieta de pavimento, de cemento, allí hay una hojita verde. Eso, yo que, mejor dicho, no sé, yo espero que usted también pueda, tanto potencial. ¿Cuánto más si eso es la semilla vegetal? Si esa es la semilla vegetal, ¿cuánto más la palabra del Señor, que es la semilla, necesita una tierra? Eso es todo lo que necesita esta palabra. Un terreno adecuado. Bueno, ¿y qué es esto? Hablando de todo, ¿qué es esto? Un paciente de 72 años. Aquí tenemos un caso clínico. Un pulmón, si se habían dado cuenta. Un paciente enfermo al que le diagnosticaron cáncer. Había colapsado ese pulmón. Pero ¿saben? Cuando hicieron el estudio, era una planta de alberja. En alguna ensalada, ojo con las ensaladas verdes, en alguna ensalada este paciente se le fue, como decimos, por el camino viejo, se le fue al pulmón un grano de alberja. Y allí tenía hojas esa alberja. Era una planta de alberja. ¿Habrá potencial de vida en las semillas? ¿Cuánto más en la palabra de Dios? ¿Qué has hecho con la palabra de Dios? ¿Qué tipo de corazón ha sido el tuyo para que la palabra de Dios no haya llevado el fruto del potencial que tiene ella en sí misma? ¿Qué tipo de corazón ha sido? Aquí habla de cuatro tipos de terrenos, ¿verdad? Ya es claro, 4 tipos de terrenos. El de junto al camino. Y pudiéramos decir, hay 3 enemigos. Ahí vimos, ahí leímos, hay 3 enemigos. Uno piensa que es enemigo de uno, pero en la verdad, son enemigos de la vida que hay en esa palabra. Son enemigos del potencial que tiene la palabra de Dios. Y su trabajo es abortar esa semilla. Su trabajo de estos 3 enemigos es que esa vida que tiene la palabra de Dios no se manifieste en ti como creyente. Y lo hablo a nivel de las áreas de nuestra vida. Algunos estamos en dificultades económicas, algunos en dificultades matrimoniales, algunos en dificultades de salud, algunos, bueno, cada uno. La pregunta es, ¿yo habré recibido como tierra buena la palabra que era apropiada para esta situación mía? ¿Seré que yo he sido terreno o he permitido terreno junto al camino, terreno tipo piedra, pedregal, tipo espino, que no he dejado que el potencial, la vida, la suficiencia de la palabra de Dios transforme mi vida, transforme mi circunstancia, cambie mi condición, cambie mi corazón? Los enemigos son ¿cuáles? El diablo. Mira, yo me he puesto a pensar aquí, bueno, ¿y cómo que el diablo tiene ese trabajito? Nosotros lo estamos mirando solamente el diablo por allá con cuerpo de
90, 60, 90. Mira un trabajo que tiene el diablo y tal vez hoy es necesario que lo entendamos. Los de junto al camino son los que oyen, dice acá, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Yo me puse en el trabajo, esta parábola está en 3 evangelios. Yo tomé los 3 evangelios y los puse cada versículo que describe cada terreno. Y en Marcos yo se los leo, que por el tiempo ya vamos. Pero aquí dice en Marcos 4:15, estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Enseguida. Por eso es que debiéramos siempre orar tan pronto recibimos una palabra, porque tenemos que sellarla, porque tenemos que decirle al diablo, no vas a robarme esta palabra. Ahora, ¿por qué se la roba? Ahí dice, oye, pero no hace nada al respecto. ¿Sí o no? Oye y la dejó ahí como quien oye llover. No sé cuántos están aquí solamente oyendo como alguien que habla, pero como que no para mí. Como que, bueno, es parte de una reunión cristiana que alguien predique la palabra, que habla la Biblia. Bueno, ya es hora, ya el estómago está haciendo, ya es tiempo de irnos. Si yo no tengo una actitud defensiva de la semilla de la palabra de Dios, el diablo se la va a robar y entonces no se verá ningún cambio en mi vida. Pasan días, meses, años en la vida cristiana de más de uno y los cambios no se notan por ninguna parte. ¿Y qué es lo que va a hacer el cambio? El poder que hay en la palabra de Dios, la vida que está en la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Muy bien, ¿cuál es el otro enemigo? El diablo es uno y tenemos entonces que hoy asumir una posición de resistir al diablo, de decirle, no me vas a robar. Dígale de una vez, Satanás, no me vas a robar. De hoy en adelante, la palabra que Dios envía. Yo tengo oídos para oír y corazón para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Muy bien, el segundo tipo de campo es sobre la piedra. Los de sobre la piedra son los que oyen la palabra. Dice, reciben la palabra, la oyen. Los que habiendo oído reciben la palabra. Parece que los del camino no la reciben, solo la oyen, no la reciben como para ellos. Estos la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Otro enemigo, las pruebas. Las pruebas por causa de la palabra, por causa de la fe. ¿Cuántos han recibido la palabra con gozo en estos de consolidación, en estos meses de consolidación? ¿Cuántos recibieron con gozo la palabra? Sí, dieron testimonio. Wow, sí, Dios es real. Dios respondió a nuestras oraciones. Mira, recibieron en su corazón la palabra. Produjo fruto, produjo en ellos cambio, produjo cambio. Pero vino la prueba por causa de la palabra. Otro evangelio lo dice, la prueba por causa de la palabra. Quizá empezaron a tomarle el pelo. ¿Y usted que no va a estar en el carnaval? Ay, tan tonto, ¿cómo? No, rumbié mi hijo y el miércoles se pone la ceniza y ya, empate. Pruebas. Quizá a más de uno
en la casa le han prohibido ser cristiano. Y para contarles rápido mi historia, mi papá pensó que yo me había vuelto loco, y me llevó al psiquiatra 2 veces y me cogió la policía para llevarme al hospital psiquiátrico. Y me tocó salir corriendo y vivir como David de cueva en cueva por un tiempo. Ahora, mi papá lo hacía con el mejor corazón. Él pensaba realmente que me había metido en una secta de esas de los Hare Krishnas o de no sé quiénes. Y entonces, bueno, y el enemigo estaba ahí tratando de ¿qué? Tratando de quemar, de que la raíz, como dice allí, la raíz son cortos de raíz. No hay profundidad de tierra. La semilla no puede enraizarse bien. Hay que entender entonces. Y dice aquí, creen por un tiempo. ¿Qué es lo que nos mantiene en la vida cristiana? ¿Qué es lo que nos mantiene? La fe. Esta vida y este caminar es un camino de fe. Pero si no hay raíz profunda, dice cuando salió el sol, secó la semilla. La prueba de nuestra fe. ¿Qué es lo que se nos prueba? La Biblia lo dice, la fe se nos prueba. Ayer hablábamos con el equipo de alabanza y ellos ya saben, el primer libro de la Biblia escrito en papel fue el libro de Job, no fue el libro de Génesis. ¿Y cuál es el contexto, cuál es el mensaje central del libro de Job? La constancia de la fe a través de la tribulación. El mensaje del libro de Job es la constancia en la fe a través de las pruebas. Este es el libro más antiguo de la Biblia y esa es su temática, la constancia en la fe, la perseverancia en la fe a través de las pruebas. Tu fe no crecerá si no se prueba. Si no se prueba nuestra fe en distintos aspectos, no creceremos en fe. ¿Y cuál es el primer libro escrito en papel del Nuevo Testamento? La carta de Santiago es la primera que se escribió. ¿Y cuál es el tema de la carta de Santiago? Capítulo 1, versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, sin que les falte nunca nada. Es el mismo tema. Las pruebas, las dificultades por las que todos atravesamos. Rápidamente, entonces recuerde las pruebas. Tiene que usted estar cuidando su creer. ¿Qué está creyendo? Para no dejar que la palabra pierda todo su potencial en tu vida. Los que cayó entre espinos, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuál es un enemigo de nuestra vida espiritual? El mundo. El mundo, como lo llamamos, no es la gente, no son las personas. El cosmos, en el griego mundo, es el cosmos, es decir, es la filosofía con que se vive en esta tierra. Es el sistema operativo con el que se vive en esta tierra, centrado en el egoísmo, centrado en los deleites pasajeros, siempre en la satisfacción del momento, del gustico, sin saber cuáles son los resultados. Yo no sé cuántos se acuerdan de una publicidad que decía, deje que su gusto decida, y creo que era alguna bebida, deje que su gusto decida. Deje que su gusto decida. Por un momentico de gustico, de deleite de la carne. El mundo es un adversario.
La Biblia dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero el que se hace amigo de Dios se vuelve automáticamente enemigo del mundo. No de la gente, no de las personas, sino de la manera como se vive, de los antivalores. De hecho, la conversión real de alguien tiene que ver con un cambio de valores, con un reemplazo de los valores que traemos del mundo y que nos siguen como gobernando todavía. Necesitamos adoptar los valores del reino de Dios. Y los valores del reino de Dios son amor, santidad, perdón, fidelidad, respeto. ¿Y cuántos más valores? Cuando yo vivo por los valores del reino de Dios, yo me he convertido realmente. Puedo ser salvo, pero no convertido. Es decir, lo que me gobierna mi vida diaria no son los valores de la palabra de Dios, sino los valores de la cultura, los valores de la familia, y en muchos contrarios abiertamente a lo que Dios dice en su palabra. Ojo, 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 porque es muy sutil. El enemigo usa el mundo. Él es el orquestador de toda esa filosofía de este mundo. Él le ofreció a Jesucristo y le dijo: te daré los reinos de este mundo y te daré la fama y te daré todo lo que tus ojos quieran. Ojo con eso. Es preferible. Lo que el Señor nos da es eterno. Las cosas de este mundo, dice, son pasajeras. Las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Bueno, y los del cayó en buena tierra. ¿Cuánta buena tierra hay aquí esta mañana? Los de buena tierra son aquellos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fruto con perseverancia. ¿Qué o quién determina qué tipo de terreno es mi corazón? ¿Quién lo determina? Yo determino qué tipo de terreno quiero ser. Solo que oigo y no hago nada, no retengo, no considero. O soy de los que esta semilla que Dios me ha dado, esta semilla la retengo, la mantengo, la cubro. De hecho, lo que cayó en el camino y sobre la piedra, como que no alcanzaron a ser cubiertos con la arena, con la tierra. No alcanzaron a estar cubiertos. ¿Ya? Pues es necesario que nosotros cubramos. Cuando habla allí con corazón bueno, retienen la palabra oída. Es como quien abraza, como quien guarda como un tesoro. ¿Usted qué haría con una semilla, con una piedra preciosa? Usted la esconde, la guarda y se deleita en lo que ha recibido de Dios. Muy bien, nuestro corazón es el terreno. Podemos cambiar de tipo de terreno, de tipo de corazón, cuando nos arrepentimos. ¿Cómo cambiamos el tipo de terreno de nuestro corazón? Cuando nos arrepentimos y reconocemos: Señor, yo solo he sido un oidor olvidadizo de tu palabra. Yo no le he dado cabida a tu palabra. Yo no he obedecido tu palabra en esto. Yo quiero arrepentirme de todo corazón. Cambia el terreno de mi corazón. Sería una buena oración que vamos a hacer. Ahora póngase en pie y vamos a decirle: Señor, cambia el terreno de mi corazón. Dile: cambia, Señor, el terreno de mi corazón. Tu palabra tiene tal poder, tal vida, tal potencial, que yo no quiero que se siga desperdiciando más. Quiero pedirte, Señor, que me cambies el corazón.
que saques la dureza de las piedras del corazón, que saques los espinos que el mundo ha puesto, esos placeres del momento, esos deleites de la carne que están en mi corazón y que ahogan tu palabra y no la dejan dar fruto. De los 4, 3 recibieron la palabra. Los 4 la oyeron. Los 4 de los 4, de 4, los 4 oyeron la palabra. 3 la recibieron. Y hubo evidencia de vida, no de fruto, de vida. Pero de los 3 que nació la semilla, que nació la planta, que se vio vida allí, solo 1 llevó fruto. Y el propósito de la palabra de Dios, como Él dice, así será mi palabra que yo envío, no volverá a mí vacía, sino que dará el fruto por el cual yo la he enviado. Es tan sencillo, es tan elemental, que lo hemos complicado demasiado para nuestro propio perjuicio. Pero en tu palabra estás tú. Estás tú que eres la palabra, Jesús. Eres tú, espíritu y vida. Las palabras que yo os he hablado, dijiste, son espíritu y son vida. Tienen todo el poder del espíritu y la vida de la resurrección. Queremos hoy recibirla en esa área de nuestra vida donde no se ha visto tu gloria. Queremos hoy recibir la palabra implantada en nuestros corazones y retenerla. Danos corazones buenos y rectos esta mañana. Danos corazones que permanezcan así, que se renueven cada vez para ser buena tierra, donde puedan llevar el fruto al 30, al 60, al 100 por 1. Hoy te queremos agradecer por el privilegio de tener tu palabra con nosotros, de ser el único libro inspirado cuyo autor intelectual eres tú. Te agradecemos, te damos gracias. Señor, queremos reprender al diablo, resistir al diablo de una vez para que no nos robe la palabra, para que no nos robe más la semilla que nos ha sido dada. Queremos resistirlo, como dices en tu palabra, y huirá de nosotros. Y que se vea en cada uno y en cada familia, que se vea el poder de tu palabra, la vida de tu palabra, el potencial de la palabra del reino, operando en cada uno de nosotros los cambios y la transformación que necesitamos. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra en Cristo Jesús.